Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 222. Vamos a entrar ya en la última semana de agosto y terminamos el mes aprendiendo español con la voz de una actriz española que se llama Miren Ibarguren. Yo la conocí gracias a su trabajo en la serie La que se avecina, la continuación de Aquí no hay quien viva. Y hoy la entrevista es muy interesante porque contiene algunas palabras que no habían aparecido en ninguno de los episodios anteriores. Así que acompáñame hasta el final. Y acompaña también a la Escuela de Español 15TC en sus clases online. Si no lo has hecho durante el verano porque estabas de vacaciones, ahora es un buen momento para empezar, ya que estamos a punto de entrar en el mes de septiembre, una época que suele marcar el comienzo de nuevos proyectos, de nuevos objetivos. Si tu meta es mejorar tu español, los profesores de la escuela 15TC te van a ayudar a conseguirlo. Eso sí, debes tener constancia, o sea, tienes que dedicarle al menos un par de días a la semana para practicar. Como lo vas a hacer desde tu propia casa, no te va a suponer un gran esfuerzo, pero debes hacerlo, es la única manera de mejorar. Así que entra en la página web de la escuela y reserva tus clases lo antes posible para elegir el horario que mejor se adapte a tus necesidades. Recuerda la dirección www.15tc.es. Y si quieres ponerte en contacto con mis amigos Iñaki y Sergio, ya conoces el correo electrónico info@15tc.es. No pierdas más el tiempo y empieza a aprender español de manera sencilla con la escuela 15TC. Miren Ibarguren nació en la ciudad de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Y lo hizo el 23 de mayo de 1980, o sea que ahora mismo cuenta con 44 años. Como ella misma ha contado en alguna entrevista, desde muy pequeña le gustaba hacer tonterías para sacarle una sonrisa a otras personas. Así que podemos decir que sin saberlo, la interpretación ya formaba parte de su vida. Sin embargo, empezó la carrera de psicología en la universidad, aunque abandonó los estudios poco después, cuando se dio cuenta de que eso no estaba hecho para ella. Sus primeros pasos como actriz los dio en el teatro, pero ella sabía que necesitaba más formación para abrirse camino en ese mundo. Por eso decidió matricularse en una de las mejores escuelas de interpretación de Madrid. Y cuando estaba allí, recibió una oferta para trabajar en una serie de la televisión autonómica del País Vasco. Así fue como comenzó su carrera en la pequeña pantalla, como llamamos en España a la televisión, la pequeña pantalla. Después dio el salto a la televisión nacional colaborando en 3 episodios de la serie Aquí no hay quien viva. Triunfó en otras series como Escenas de matrimonio o Aída y en 2016 entró a formar parte del elenco de actores y actrices de la serie La que se avecina, que es, como te decía, una especie de continuación de Aquí no hay quien viva. Justo hace poco ha terminado el rodaje de la temporada número 15 de La que se avecina. En total, Miren Ibarguren ha participado en una decena de series de televisión y en una docena de películas de cine. Y los papeles que interpreta suelen ser cómicos para hacer reír al público. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al programa de radio El Faro de la cadena SER. Su presentadora se llama Mara Torres y ya hemos escuchado su voz en más ocasiones porque me gustan mucho sus entrevistas.
En esta le pregunta a Miren Ibarguren por sus comienzos y por su infancia. Y por ahí vamos a empezar. Escucha con atención porque en la primera frase hay una palabra que nunca habíamos escuchado antes en el podcast. ¿Tu familia tenía una charcutería? Tenía una charcutería, ¿no? ¿Tú estabas acostumbrada a ir, no sé, a ayudar a tu madre siendo muy pequeña? Somos 3 hermanos, entonces de siempre hemos tenido que ir a ayudar a la charcutería como cosa normal, era charcutería pollería. Y entonces yo, pues con 10, 12 años ya te partía un pollo, te partía un cochinillo, cosas que ahora no sé si sería capaz de hacer, pero vamos, que entonces era súper normal. ¿Y eso no te ha servido para después el trabajo, el oficio que has elegido? El ver tanta gente con formas de contar cosas diferentes. Yo creo que porque ya tenía la vocación dentro, o no sé por qué. Imitaba muchísimo a la gente, a los profesores, a tal. Y imitaba mucho a los clientes de mi madre también. ¿Ah, sí? Y luego la charcutería me daba muchas herramientas para... Mi madre a veces estaba triste. Y entonces cogía ya las orejas de cerdo y me las ponía en la cabeza y le hacía personajes. Cuando te vieron en casa, cuando empezaron a verte ya en la tele nacional, yo que sé, en todas las series que has hecho, ¿qué decían? ¿Se arremolinan en casa al lado de la tele el día que estrenas capítulo o cómo? Al principio, se te ve muy nerviosa, ¿eh? Todavía estás muy tensa, claro, o sea, yo no tenía experiencia ninguna y estaba a veces con los ojos como faros, que a veces se me pone también, ¿eh? Como, yo soy una gran tímida luego dentro de todo, ¿eh? Como ella misma reconoce, Miren Ibarguren parece algo tímida a la hora de responder algunas preguntas. Y me ha sorprendido mucho cuando preparaba este episodio porque en la serie La que se avecina interpreta a una mujer con mucho carácter y muy gritona. Como te puedes imaginar, una persona gritona es la que grita mucho. Pues su personaje en la serie, Jolie, es precisamente así, una mujer gritona. Nada que ver con lo que acabamos de escuchar. Desde luego no me lo esperaba. Era la primera vez que la escuchaba en una entrevista y me ha sorprendido. Y eso le da más valor a lo que hace en la serie, porque aparentemente en la vida real Miren Ibarguren no se parece nada a Jolie. Y tiene mucho mérito interpretar papeles tan distintos a la personalidad de los actores. Por lo demás, tenemos algunas palabras nuevas y una aparece hasta en 2 ocasiones en la primera pregunta de Mara Torres. No pierdas detalle. ¿Tu familia tenía una charcutería? Tenía una charcutería, ¿no? ¿Tú estabas acostumbrada a ir, no sé, a ayudar a tu madre siendo muy pequeña? ¿Tu familia tenía una charcutería? Tenía una charcutería, ¿no? ¿Tú estabas acostumbrada a ir, no sé, a ayudar a tu madre siendo muy pequeña? La palabra de la que te hablaba antes es charcutería. Una charcutería es una tienda donde se venden embutidos. Los embutidos son el chorizo, el lomo, el jamón, el salchichón, productos que provienen del cerdo. Eso es lo que se vende en la charcutería, pero también quesos y alguna otra cosa que ahora mismo no recuerdo. En España había varias charcuterías en todos los mercados tradicionales cuando yo era pequeño. Ahora esos mercados han desaparecido casi todos, pero en los hipermercados también podemos encontrar charcuterías para comprar embutidos al peso y recién cortados. Pues bien, la familia de Miren Ibarguren tenía una charcutería donde trabajaba su madre, pero ella solía ir a menudo para ayudarla. Es lo que le pregunta Mara Torres y ella lo confirma en la respuesta que vamos a escuchar ahora mismo. Somos 3 hermanos. Entonces, de siempre hemos tenido que ir a ayudar a la charcutería como cosa normal, era charcutería pollería. Somos 3 hermanos, entonces de siempre hemos tenido que ir a ayudar a la charcutería como cosa normal. Era charcutería pollería. Miren Ibarguren hace una aclaración importante.
La tienda de su madre no solo vendía embutidos, sino también carne de pollo. Por eso dice que era una charcutería-pollería. Y para terminar con el nombre de las tiendas más tradicionales, además de la charcutería y de la pollería, tenemos la carnicería, la pescadería, la frutería, la droguería, donde se venden productos de limpieza, nada de drogas, y la panadería, donde se vende pan. Bueno, también hay pastelerías para comprar tartas y pasteles. Es posible que me haya olvidado de algún nombre, pero creo que hemos visto los más importantes. Y volviendo a Miren Ibarguren, tanto ella como sus hermanos iban habitualmente a la tienda de su madre para ayudarla. Y en el siguiente fragmento nos ofrece más detalles sobre lo que hacía allí. Y entonces yo, pues con 10, 12 años ya te partía un pollo, te partía un cochinillo, cosas que ahora no sé si sería capaz de hacer, pero vamos, que entonces era súper normal. Y entonces yo, pues con 10, 12 años ya te partía un pollo, te partía un cochinillo, cosas que ahora no sé si sería capaz de hacer. Pero vamos, que entonces era súper normal. Quizá la única palabra complicada de esta frase puede ser cochinillo, que es un cerdo de entre 6 semanas y 4 meses de vida, todavía pequeño. Un plato típico en algunas zonas de España es el cochinillo asado. Por ejemplo, en la provincia de Segovia lo encuentras en casi todos los pueblos. Bien, pues cuando Miren Ibarguren iba a ayudar a su madre a la charcutería-pollería, ella trabajaba como un adulto, partiendo o troceando pollos y cochinillos. Ahora sería impensable que una niña o que un niño trabajara en la tienda de sus padres, pero cuando yo era pequeño era algo bastante habitual. Yo mismo trabajaba los fines de semana en una pequeña tienda que tuvieron mis padres durante algunos años, y yo apenas tenía 5 o 6 años en aquella época, pero me ponía detrás del mostrador a despachar a otros niños que iban a comprar chicles, piruletas, caramelos y ese tipo de cosas. Era lo que vendíamos en la tienda, además de patatas fritas, pipas, cacahuetes y productos similares. Por cierto, el verbo despachar significa atender a los clientes que van a una tienda. Y es lo que me decían mis padres. Hijo, despacha a esos niños. Y yo les preguntaba lo que querían, les cobraba y les daba las vueltas, o sea, el dinero que les sobraba. Por ejemplo, si un niño se compraba un chicle de 5 pesetas y me pagaba con una moneda de 25, pues yo tenía que devolverle 20 pesetas. A eso le llamamos vueltas. Y una de las cosas que solemos decir cuando queremos dejar propina es quédese con las vueltas, con el dinero que sobra tras haber pagado. Ahora todo eso ha cambiado mucho, porque casi todo el mundo paga con tarjeta o con el teléfono móvil. Poca gente lleva dinero en efectivo. Vamos con otra pregunta de Mara Torres. ¿Y eso no te ha servido para después el trabajo, el oficio que has elegido? El ver tanta gente con formas de contar cosas diferentes. ¿Y eso no te ha servido para después el trabajo, el oficio que has elegido? ¿El ver tanta gente con formas de contar cosas diferentes? En esta pregunta, el verbo servir significa resultar útil. O sea, el hecho de ayudar en la tienda te resultó útil para tu profesión de actriz. Como Miren Ibarguren veía pasar por la tienda a muchas personas distintas, Mara Torres piensa que esa experiencia pudo ayudarle para interpretar diferentes personajes que podían tener alguna característica en común con las personas que iban a comprar a la tienda de su madre.
Una vez más, en este fragmento tenemos sinónimos de la palabra trabajo. La periodista utiliza oficio y yo he añadido profesión. De cualquier forma, debes saber que la palabra oficio está más relacionada con trabajos que implican el uso de las manos como herramienta fundamental y que se aprenden con la práctica, que no se estudian. Por ejemplo, entre los oficios tenemos el de carpintero, fontanero, artesano de cualquier tipo o electricista. Son trabajos que se aprenden con la práctica, con la experiencia y donde las manos son fundamentales. Es verdad que otros trabajos también se aprenden con la práctica, pero la palabra oficio siempre se ha relacionado con ese tipo de profesiones que pasaban de padres a hijos. El hijo aprendía el oficio porque su padre le enseñaba. Pero bueno, es solo un pequeño matiz que quería compartir contigo. A ver qué responde Miren Ibarguren. ¿Trabajar en la tienda de su madre le ayudó para ser actriz? Yo creo que porque ya tenía la vocación dentro, o no sé por qué. Imitaba muchísimo a la gente, a los profesores, a tal. Y imitaba mucho a los clientes de mi madre también. Yo creo que porque ya tenía la vocación dentro, o no sé por qué, imitaba muchísimo a la gente, a los profesores, a tal. Y imitaba mucho a los clientes de mi madre también. Aquí la clave es el verbo imitar, que en este contexto significa copiar el modo de hablar y de moverse de otra persona para hacer reír a los demás. En todos los países hay cómicos y humoristas que imitan a personas famosas de esos países en programas de radio o televisión. Hablan como ellos, se visten como ellos y realizan los mismos gestos que ellos. Eso es imitar, y el sustantivo sería imitación. Por ejemplo, José Mota ha hecho una gran imitación del presidente del gobierno. José Mota es un cómico muy famoso en España que suele hacer imitaciones en televisión. Pues bien, parece que Miren Ibarguren imitaba a los clientes de su madre, pero no solo a ellos, sino también a sus profesores y a otras personas conocidas. Y es que, como ella misma dice, durante su infancia ya tenía dentro la vocación de actriz. Era algo que llevaba casi de nacimiento. Y sobre este mismo tema, nuestra protagonista nos cuenta una anécdota muy graciosa. Así. Y luego la charcutería me daba muchas herramientas para... Mi madre a veces estaba triste. Y entonces cogía ya las orejas de cerdo y me las ponía en la cabeza y le hacía personajes. Y luego la charcutería me daba muchas herramientas para... Mi madre a veces estaba triste y entonces cogía yo las orejas de cerdo y me las ponía en la cabeza y le hacía personajes. Una nueva muestra o una nueva prueba de que Miren Ibarguren estaba destinada a convertirse en actriz. Aquí nos cuenta que la tienda de su madre le ofrecía la posibilidad de interpretar todo tipo de personajes y para eso utilizaba las cosas que había allí, como por ejemplo las orejas de cerdo que vendía su madre. Cuando veía a su madre triste, ella se las colocaba en la cabeza para hacerla reír. Por cierto, no sé si en tu país es habitual comerse las orejas de los cerdos. En España sí es costumbre. De hecho, muchos bares y restaurantes ofrecen raciones de oreja a la plancha, como frita. Debo confesarte que yo no la he probado nunca porque el hecho de saber que es oreja de cerdo me da un poco de asco. Pero hay mucha gente a la que le encanta la oreja a la plancha. No es la oreja entera, sino que viene cortada en pequeños trozos. Como te digo, yo prefiero no probarla. Bueno, cambiamos de tema porque ahora Mara Torres le pregunta a la actriz por la reacción de su familia al verla en la tele, en televisión.
Cuando te ven en casa, cuando empezaron a verte ya en la tele nacional, yo que sé, en todas las series que has hecho, ¿qué decían? ¿Se arremolinan en casa al lado de la tele el día que estrenas capítulo o cómo? Cuando te veían en casa, cuando empezaron a verte ya en la tele nacional, yo que sé, en todas las series que has hecho, ¿qué decían? ¿Se arremolinan en casa al lado de la tele el día que estrenas capítulo o cómo? En esta pregunta tenemos un verbo que no habíamos visto nunca por aquí. Estoy hablando del verbo arremolinarse, que significa juntarse alrededor de una persona o de un objeto. En este caso, Mara Torres le pregunta si su familia se junta alrededor de la televisión para verla actuar en las series, sobre todo en los primeros capítulos. Pero te voy a poner otro ejemplo con el verbo arremolinarse. Muchas personas se arremolinaron junto a la escena del crimen para ver lo que había sucedido. O sea, muchas personas que iban por la calle se juntaron en el lugar donde se había producido el crimen para mirar, porque sentían curiosidad. ¿Se entiende bien, verdad? Pues vamos a escuchar la respuesta de Miren Ibarguren. ¿Qué hacía o qué decía su familia cuando empezó a trabajar en series de televisión? Al principio, se te ve muy nerviosa, ¿eh? Todavía estás muy tensa, claro, o sea, yo no tenía experiencia ninguna y estaba a veces con los ojos como faros, que a veces se me pone también, ¿eh? Como yo soy una gran tímida luego dentro de todo, ¿eh? Al principio se te ve muy nerviosa, ¿eh? Todavía estás muy tensa. Claro, o sea, yo no tenía experiencia ninguna y estaba a veces con los ojos como faros, que a veces se me ponen también, ¿eh? Yo soy una gran tímida luego dentro de todo, ¿eh? Si eres suscriptora o suscriptor de Se Habla Español en Patreon, habrás podido ver su expresión al decir que tenía los ojos como faros. Un faro es una torre alta situada junto al mar y que tiene una luz en la parte superior para guiar a los barcos. Pero Miren Ibarguren utiliza esa palabra en otro sentido, como para decir que cuando empezó a trabajar como actriz se le notaba el nerviosismo porque tenía los ojos muy abiertos. Eso es lo que le decía a su familia al principio, que se le notaba muy nerviosa. Algo normal, ya que no tenía experiencia. Y además, como ella misma reconoce, era una persona tímida, vergonzosa. Y esa característica de su personalidad hizo las cosas todavía más difíciles en el comienzo de su carrera como actriz. Bueno, pues ya hemos terminado de analizar esta entrevista de Mara Torres a Miren Ibarguren. Por cierto, aunque ya te lo he contado en otras ocasiones, Mara Torres fue mi compañera en la universidad durante un par de años. Estábamos en la misma clase, aunque la verdad es que no teníamos mucha relación. Venga, vamos a escuchar la entrevista por última vez. ¿Tu familia tenía una charcutería? Tenía una charcutería, ¿no? ¿Tú estabas acostumbrada a ir, no sé, a ayudar a tu madre siendo muy pequeña? Somos 3 hermanos, entonces de siempre hemos tenido que ir a ayudar a la charcutería como cosa normal, era charcutería pollería. Y entonces yo, pues con 10, 12 años ya te partía un pollo, te partía un cochinillo, cosas que ahora no sé si sería capaz de hacer, pero vamos, que entonces era súper normal. ¿Y eso no te ha servido para después el trabajo, el oficio que has elegido? El ver tanta gente con formas de contar cosas diferentes. Yo creo que porque ya tenía la vocación dentro, o no sé por qué, imitaba muchísimo a la gente, a los profesores, a tal. Y imitaba mucho a los clientes de mi madre también. ¿Ah, sí? Y luego la charcutería me daba muchas herramientas para... Mi madre a veces estaba triste. Y entonces cogía ya las orejas de cerdo y me las ponía en la cabeza y le hacía personajes. Cuando te ven en casa, cuando empezaron a verte ya en la tele nacional, yo que sé, en todas las series que has hecho, ¿qué decían? ¿Se arremolinan en casa al lado de la tele el día que estrenas capítulo o cómo? Al principio, se te ve muy nerviosa, ¿eh?
todavía estás muy tensa, claro, o sea, yo no tenía experiencia ninguna y estaba a veces con los ojos como faros, que a veces se me pone también, como yo soy una gran tímida luego dentro de todo, Ahora que lo pienso, a mí me sucedió algo parecido cuando empecé a trabajar como periodista. Yo era bastante tímido y al principio no me resultaba fácil hablar delante de la gente o delante de la cámara o hacer una pregunta en una sala repleta de gente. Con el tiempo esa timidez se me fue pasando poco a poco, aunque en el fondo sigo siendo algo tímido. Recuerdo que mis hermanas me decían, ¿pero cómo vas a ser periodista con lo tímido que eres? Bueno, pues ese era mi sueño siendo un niño, y cuando tienes un sueño eres capaz de superar todos tus miedos para conseguirlo. Y una vez alcanzado el objetivo, debo confesarte que mi mayor miedo era quedarme en blanco delante de la cámara en una conexión en directo. Es algo que les ha pasado a muchos compañeros y creo que debe ser una sensación horrible. Ahora no trabajo delante de la cámara, de modo que estoy más tranquilo en ese sentido. Volviendo a nuestro objetivo, te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Puedes entrar en cualquier momento, aunque estés escuchando este episodio un año después. La transcripción seguirá esperándote ahí para cuando la necesites. Y lo que yo necesito es tu ayuda, así que si te parece bien apoyarme, si te apetece hacerlo, te animo a que te conviertas en suscriptor de Se Habla Español en Patreon o en iVoox. Te dejo los enlaces en la descripción. Y no olvides que también puedes apoyarme con un donativo a través de PayPal. Si te haces suscriptor en los próximos días tendrás acceso al episodio exclusivo que compartiré el próximo domingo. Ojalá sea así. Yo me despido deseándote una buena semana. Ha sido un placer. Adiós.